Buenas noches, jóvenes, con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Ok, muy amable, gracias. A ver, estoy grabando, sí. Ok. Listo, entonces vamos a continuar con lo que estábamos revisando en clase, ¿no? Por si acaso las aulas virtuales están actualizadas con todos los videos, ¿no? Si es que no pudieron asistir a alguna clase en la semana conmigo, todas las aulas virtuales las tengo actualizadas, ¿no? Listo, entonces vamos a continuar. Vamos a revisar ahora el tema de lo que es el transporte de la electricidad y hablamos un poco de lo que era la electricidad, lo que era la energía, la potencia, sí, cómo calcular el consumo, así a breves rasgos, ¿no? Recordando algo que ya ustedes debieron haber recibido. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Sí, desde el punto 3. Ok, muy amable, gracias. A ver, veamos la nota que dice, esto es en España, ¿no? Dice la red de transporte española es el conjunto de líneas, parques, transformadores y otros elementos eléctricos con tensiones superiores o iguales a los 220.000 voltios y aquellas otras instalaciones, cualquiera que sea su tensión, que cumplan funciones de transporte, de interconexión internacional y en su caso las interconexiones con los sistemas eléctricos españoles insulares y extrapeninsulares. Bueno, este es el caso específico de España, pero la definición es la misma, ¿no? Dice, las tensiones utilizadas en la red de transporte son de 220.000 voltios y 400.000 voltios. Dice, al realizar el trazado de las líneas de transporte, se debe tener en cuenta, además de los factores propiamente técnicos y los derivados de la propia geografía de la zona, los siguientes: el nivel de radiación y su efecto sobre la población, el impacto ambiental sobre el paisaje, la flora y la fauna. Ya, esos dos aspectos hay que tomar en cuenta, ¿no? No se lanza por lanzar y ni nada. Hay un estudio previo, ¿no? En todo lo que hablábamos el día de ayer, dentro del desarrollo de la infraestructura eléctrica del Ecuador, todavía está en proceso, ¿no? Está en ejecución. Entonces nosotros, hace qué va, fue el año anterior me parece que se terminó, ¿no? La línea esas de alta tensión que cruza por la cancha de la Tolita, no sé si ustedes lo ubican, ¿no? Ahí pusieron un tendido nuevo, ¿no? Unas torres grandes para el interconectado en la etapa de lo que es el transporte, ¿no? Entonces, eso viene, creo que coge la ruta de Winchell y va más hacia el centro del país. Entonces, esos caminos, esas rutas son previamente establecidas y son obviamente sacados los permisos ambientales correspondientes para que le permitan a la empresa eléctrica o a sus contratistas hacer la implementación. Entonces eso ya está como algo normado, ¿no? Dentro de los proyectos eléctricos o cualquier tipo de proyecto, ¿no? Si van a hacer algo en algún terreno, deben sacar los permisos ambientales, tienen que ver qué tipo de vegetación va a ser afectada, los animales que existen y pueden ser afectados.
Es más, si por ahí encuentran algo, tienen que ver también la parte de los restos arqueológicos, ¿no? Todo hacen un análisis completo en los sitios donde van a intervenir. Sobre todo si es que es tierra virgen, por decirlo así, ¿no? Estamos hablando del oriente o cualquier otra infraestructura. Dígame. Mm, no me he fijado. No, no me he fijado, la verdad. Ya, ya. Ya, como le decía, ¿no? Debe tener los permisos, al menos si es gasolinera, debe tener todos los estudios y análisis de riesgos, ¿no? No es solamente el permiso, sino análisis de riesgos necesita ya para implementar. Ujú. Aquí vamos viendo también la manera que tenemos, ¿no? La idiosincrasia de los pueblos, ¿ya? De pronto, no sé, con esto que me acaban de contar, me remonté un poquito a la ciudad de Quito. No sé si ustedes escucharon esa parte de en Petroecuador, el Beaterio, el terminal del Beaterio, que es al sur de la ciudad de Quito, donde ahí almacenan los combustibles, gasolinas para la distribución del sector. Cuando fue realizada la obra, eso era abandonado. ¿Ya? Y de hecho, todas las grandes infraestructuras que se han ido haciendo se han hecho en sitios donde no intervienen con la población. Pero ¿cuál es el problema? La población, como ve que hay una infraestructura grande, construida, y hay caminos hacia esa obra, entonces enseguida la gente empieza a poblar alrededor. Utiliza esa vía y van a hacer viviendas alrededor. Entonces, este caso del Beaterio, por ejemplo, en la ciudad de Quito, alrededor de toda esa instalación están ciudadelas residenciales, y están a una cuadra de distancia. Imagínense, si eso explota, mueren todos los de alrededor que están ahí. Entonces, no es que al hacer la infraestructura la hicieron mal, no tuvieron los permisos. Por lo general, vuelvo y repito, no se aprueban, al menos si son proyectos grandes, no se aprueban si no cuentan con todos los permisos. ¿Cuál es el problema? La gente que viene después de eso, y como usted dice, enseguidita ya se pusieron a construir alrededor, porque lamentablemente así actuamos, ¿no? Y a las personas si no les piden mucho permiso, o las infraestructuras las hacen de manera clandestina, ¿no? Entonces miren, y eso a la larga genera problema. Entiendo que hace unos 5 a 10 años se tenía un proyecto para mover toda el terminal del Beaterio de Quito para trasladarlo a otro sitio, ¿ya? Para tratar de precautelar. O sea, si ya no se pudo hacer nada, ahora les toca invertir más dinero para trasladar ese terminal a otro sitio. Pero ya sabemos, ¿no? Se mueve ese terminal a otro sitio, y enseguida la gente empieza a construir a su alrededor. Entonces, sí es un problema. Aquí, como dice también en la parte del transporte, ¿no? Los arcos eléctricos son muy peligrosos. La vegetación que está alrededor, ustedes han visto, ¿no? Tanto para las líneas de transporte de electricidad como para los oleoductos, poliductos, hay un derecho de vía. De la misma manera, estos sistemas también tienen un derecho de vía. Pero la gente va y construye por debajo, construye al ladito, y no es problema del que instaló el sistema. El que instaló el sistema hizo todo y tuvo todos los permisos, pero la gente va y empieza a vivir, ¿no? A vivir en esas áreas que no debería. Nosotros vemos, dígame, la misma empresa eléctrica, pues. La misma empresa eléctrica, porque es encargada del mantenimiento.
Acuérdese que la empresa distribuidora es la encargada del mantenimiento del sistema, entonces ellos deben tener cuadrillas de personas haciendo la limpieza del derecho de vía. Y el momento que van haciendo limpieza, hay persona en el sitio, ahí van viendo quién está intentando construir a su alrededor o no, y toman acción. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay muchas veces que no hacen el servicio de mantenimiento, de corte y maleza para el derecho de vías. Creo que en eso sí son más formales los de Petroecuador, ¿no? Ustedes han visto ahí al lado de la tubería, siempre es bien rosadito la maleza, porque tienen constantemente, pasan los tractores, pasa la cuadrilla del cuerpo de ingenieros y todo, pasan limpiando eso y lo tienen, pero al pelo ahí para cualquier emergencia. Entonces cada vez que dan esas rondas, ya están trabajando sobre eso y van retirando todo. Si hay una persona que intenta construir por ahí, ya la misma gente que hace el trabajo de mantenimiento los va retirando. Pero vuelvo y repito, el problema es cuando no se hace el trabajo, eso queda abandonado y ahí la gente va y hace lo que quiera, ¿no? Entonces la empresa eléctrica sería la primera llamada en tomar acción sobre esto. Ese es el otro punto, ¿no? La corrupción, lamentablemente. Ah, ya, esa sí vi. Eso sí, mientras no cambiemos la manera de pensar, lamentablemente estamos sumidos en ese reinado, ¿no? De la corrupción, lamentablemente. Pero bueno, a ver, vamos viendo entonces, esos criterios hay que tener, ¿no? En la parte de aquí de lo que es las líneas de transporte. Los efectos de la electricidad, vamos viendo un poco los efectos, creo que ya todos estos sabemos. Tiene varios efectos. Por una parte tenemos el efecto calórico, ¿sí? El efecto magnético, del cual nosotros podemos aprovechar, ¿no? El efecto luminoso, el químico y el de varias aplicaciones, ¿no? Entonces, el efecto calorífico como aplicaciones, nosotros tenemos la calefacción, la soldadura, los elementos que intervienen ahí, los fusibles, ¿no? Em, etcétera. En efecto magnético, los más utilizados relés, eh, altavoces, parlantes, auriculares, todo lo que sea con la ayuda del magnetismo, ¿no? La parte luminosa, todo lo que es para iluminación y visualización, aplicaciones, efectos químicos, la parte de la electrólisis, las pilas, los acumuladores, en aplicaciones uso de electrocución en sacrificio de ganado, dice, aplicaciones en electromedicina. Ya aquí hay unas aplicaciones interesantes también de la electricidad que se la ocupa, hablando del sector petrolero, ¿no? Es la protección catódica, no sé si ustedes han escuchado. En la protección catódica, para que no se oxide, para que no haya la corrosión de los metales, porque son tuberías metálicas, o los tanques que están de almacenaje de los combustibles y derivados, para que no se oxiden, entonces utilizan un sistema de protección catódica. ¿Qué es eso? Se coloca un transformador en DC, un voltaje DC, en el un extremo le colocan a la estructura que quieren proteger y en el otro extremo le ponen a un ánodo de sacrificio que se conoce. Entonces, separados, ¿no? Enterrados a una distancia del suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El momento que hay humedad en el suelo y que permitiría la corrosión de la estructura, lo que va a hacer a través de la corriente que circula por esta protección catódica, va a sacar, ¿sí? Va a carcomer el ánodo, por eso se llama ánodo de sacrificio, el metal del ánodo de sacrificio y lo va a trasladar a la estructura, de tal manera que en vez de corroer la estructura metálica, la está protegiendo, ¿ya?
Entonces, miren, esa es otra aplicación, algo puntual e interesante para el mantenimiento de las infraestructuras metálicas, ¿no? En este caso, de lo que he visto, solamente es a la empresa Petroecuador. Pero el principio puede ser para cualquier parte metálica, ¿no? Para cualquier infraestructura. De pronto, no sé, había un compañero que tenía una idea para un proyecto de titulación y era justamente ver la posibilidad de aplicar protección catódica para la infraestructura metálica que tienen ahí en Las Palmas, ¿no? Lo de la estructura de Flopec. Esa estructura es metálica y no sé la verdad qué protecciones tengan, pero si le vemos ya debe estar con corrosión, ¿no? Ya deben haber partes que estén oxidadas, porque la única protección, eso ya ve, la única protección que yo le vi era la pintura, pero la pintura en el ambiente de Esmeraldas casi no le va a aguantar mucho. Entonces sí tenía sentido, ¿no? El compañero que quería hacer, creo que es uno de los que ya se graduaron por el complexivo, pero él tenía esa idea, ¿no? De ver si es que puede aplicar en Flopec protección catódica. Entonces, el sistema de protección catódica es algo que ya ustedes pueden encontrar información. Ya sabemos que hay empresas que utilizan eso, ya les digo, Petroecuador en todo el oleoducto, desde el oriente para acá. Desde el oriente para acá están protegidos con esa protección, ¿sí? Cada ciertas distancias a lo largo de todo el tubo, son como 500 kilómetros, están protegidos por estos equipos, ¿ya? Y sabemos que funcionan. Ahora la pregunta es, ¿servirá para proteger esa estructura de Flopec? Interesante pregunta. Sí, por si acaso a alguien le interesa, ¿no? Ahorita que vamos revisando me voy acordando de los temas que periodos atrás sus compañeros planteaban. Ok, ¿qué más? Vamos viendo efectos de la electricidad, vamos viendo también los materiales, ¿no? Bueno, esto también es una parte de revisión nada más. Sabemos que existen tres tipos de materiales, los que son aislantes, los conductores y los semiconductores, ¿sí? Aislantes como el vidrio, el caucho, ¿ya? Los conductores, los metales como el cobre, ¿sí? El cobre, el aluminio, el acero. Los semiconductores como el silicio y el germanio, del cual se sacan como se conocen, ¿no? Los dispositivos semiconductores de potencia, ¿ya? Una característica especial de aquí es que los conductores se los encuentra solos dentro de los materiales, ¿no? De la tabla periódica, los podemos ver, son materiales solos. En cambio, los aislantes siempre son materiales compuestos. Por ejemplo, el vidrio es un material compuesto, el caucho es un material compuesto, el plástico es un material compuesto. Entonces, un aislante siempre es un material compuesto. El conductor siempre es un material único o unitario, podríamos decir, ¿no? Porque está hecho de cobre y así se lo encuentra en la naturaleza, cobre, sin ninguna otra mezcla, ¿ya? Y los semiconductores, que es el silicio y el germanio, obviamente dopados con una impureza, ¿no? Una impureza para hacerlos, como clasificarlos o convertirlos, sería la palabra más correcta, en semiconductores tipo P o tipo N. Y con eso fabrican diodos, transistores y todo lo que se les ocurra, ¿no? Eso también como una, ¿qué sería? Revisión rápida de lo que debieron haber visto en electrónica de potencia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los tipos de materiales. Vamos viendo ciertas características. Dice conductores. Es fácil extraer de ellos los electrones de su última capa. Sí, estamos hablando a nivel atómico esto. Normalmente tienen uno o dos electrones, ¿no? Ya que no están completos, los metales cumplen estas condiciones. Los aislantes es difícil extraer electrones de su última capa. Normalmente tienen 8, ya que suelen estar completos y unidos a átomos mediante enlaces fuertes. Los plásticos, la madera son ejemplos de materiales aislantes. Y los semiconductores, que al comunicar energía podemos obtener algunos electrones en su última capa, ¿ya? Con los que conseguir en ciertas condiciones que se produzca el flujo de los mismos. Ya los exponentes de eso, como habíamos hablado, era el silicio y el germanio. Ok, eso ya lo acabamos de indicar.
¿Qué más tenemos para recordar en cuanto a lo que es la electricidad, la parte básica, las generalidades? Tenemos los conductores, ¿no? Los conductores, los diferentes tipos de conductores que hay. Hay también codificación, ¿no? Eso deben saber. La codificación, los aislantes en los conductores tienen su propia codificación, ¿no? Dependiendo de la normativa que utilicen, ya saben, ¿no? Blanco es neutro, negro fase, la tierra es color verde. Y eso se reglamentará conforme su propia regulación, ¿no? Aquí está hablando, por ejemplo, del reglamento electrotécnico de baja tensión aprobado por el Real Decreto, este está en España. Pero asimismo nosotros en el país tenemos nuestra propia regulación, entonces debemos regirnos a nuestra regulación. Ya en este gráfico podemos ver la explicación, ¿no? Si bien es cierto, el cobre, que es la parte metálica que está dentro del conductor, sí permiten los electrones libres moverse, lo que le recubre el aislamiento, este en cambio como que le rodea y le hace un casco, ¿no? Un casco protector para que por ahí los electrones no vayan, o sea, solamente vayan por su propio conductor, por su propio metal, pero no del metal hacia afuera, porque están los otros átomos del plástico o sí, plástico específicamente, les están haciendo una especie de escudo, ¿no? De escudo a nivel atómico para que los electrones no puedan circular por ahí. Acá tenemos un caso práctico, vamos viendo de qué es esto, creo que es de protecciones. Dice, con ayuda de la siguiente práctica comprobaremos cómo algunos materiales permiten el paso de la corriente eléctrica y otros no, dice. Para ello montaremos el circuito de la figura, ahí lo estamos viendo, y emplearemos sucesivamente distintos materiales para unir los puntos A y B. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Colocaron aquí una fuente de 0 a 6 voltios, está colocado un voltímetro con escala de 10, hay un interruptor, ¿sí? Hay un amperímetro conectado en serie al circuito y está en el punto, ¿no? Está el punto A y el punto B, en donde van a ir comprobando los diferentes materiales. Ese sería el diagrama y acá abajo se le puede ver el de simulación, ¿no? Está la fuente, está el voltímetro, está el amperímetro y en esta parte de aquí central blanca están los dos terminales, ¿no? Donde van a colocar los materiales. Los resultados, conclusiones se muestran en la siguiente tabla. A ver, ¿qué conectarían? Dice material utilizado, cobre, hierro, grafito, la lámpara se enciende. Ya, entonces si colocaron entre los dos puntos este tipo de materiales, obviamente permitió el paso de la corriente y la lámpara se prendió, indica. Y también han puesto plástico, goma y vidrio, los cuales no son conductores y no permitió el paso de la corriente. Eso es lo que han hecho aquí, ¿no? Un caso práctico. Es interesante, ustedes pueden decir, ¿para qué montar una práctica si eso ya es obvio? ¿Sí? Mm, es obvio hasta cierto punto, pero la experiencia de realizar la práctica, usted puede encontrar alguna modificación. De pronto, se me ocurre, ¿no? Decir, pusieron madera, pero la madera estaba un poco húmeda y colocaron en los contactos y algo intentó conducir. Entonces ahí ya se concluye otra cosa, ¿no? La madera tiene que ser seca. ¿Por qué? Porque la madera húmeda igual nos va a permitir la conducción. Entonces hay ciertas cosas que en la práctica, ¿sí? Hay que ser curiosos y hay que experimentar. Para eso es, ¿no? Para experimentar todas las posibilidades, todas las opciones, ¿no?
Conclusiones, dice, algunos materiales permiten el paso de la corriente eléctrica, materiales conductores y otros no materiales y otros no, materiales aislantes. Entre ambos se encuentran los materiales semiconductores muy utilizados en electrónica. Es necesario un circuito cerrado para que la lámpara pueda encenderse. ¿Ya? Esa es la manera como se concluye un trabajo, ¿no? Vea, aquí en este ejemplo simple está más o menos el planteamiento, ¿no? El planteamiento del problema. ¿Sí? Esta sería la parte teórica, para que asemejen a su proyecto de titulación, ¿no? Esto que está aquí escrito vendría a ser el marco teórico, la teoría. Esto que está aquí, el circuito, vendría a ser la propuesta tecnológica. Ustedes proponen armar este circuito para comprobar eso. Esto de acá ya sería la implementación, ¿ya? Entonces ustedes realmente colocaron la fuente, colocaron los medidores y colocaron los materiales. Luego de la implementación viene análisis de datos y resultados. Aquí están los datos y resultados, ¿ya? Y luego de los datos y resultados vienen las conclusiones y recomendaciones, y aquí encuentran ustedes las conclusiones y recomendaciones. Miren, un ejemplo tan sencillo y en el que podemos resumir todo un proyecto de titulación, para que se den cuenta que no es algo que se les pide al final como para hacerles despechar, ¿no? Ni nada de eso, sino que siempre, siempre más bien en cada ejercicio, en cada caso de análisis a lo largo de toda la carrera debían ustedes haber ido identificando estas partes. Ah, esta es la parte teórica, lo que yo consulto, cómo quiero hacer. Ah, esta es mi propuesta. Habrá otra persona que proponga otro circuito, ¿no? Para hacer la comprobación de los materiales. En este caso, se definieron por eso, y eso es una propuesta. Porque este circuito no es el único para hacer eso. Pueden haber muchos más. ¿Ya? La implementación, bueno, aquí se utilizan los elementos que se tengan a disposición, o los elementos que se tengan a la mano. Los resultados, miren, para cada objetivo aquí, el objetivo era comprobar, ¿no? Los materiales, qué materiales permiten el paso y quiénes no. Si ese fue el objetivo, entonces eso tiene que ser realizable. ¿Fue realizable? Claro. ¿Y fue medible? Claro, aquí está la medición. ¿El resultado qué fue? ¿Cuantitativo o cualitativo? Es cualitativo. ¿Por qué? Porque el resultado está en se enciende y no se enciende. No estamos hablando de numéricos, estamos hablando de cualitativos. Entonces miren, se realizó el objetivo fue realizable y fue medible, y los resultados están en cualitativo. Y aquí tenemos las conclusiones del trabajo. ¿Sí? Ok, listo. Entonces vamos avanzando ahora sí un poco más. Vamos a ponernos un poco al día, ahora sí. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud de lo que hemos visto hasta el momento. Ha sido solo generalidades, ¿no? Son cosas puntuales referentes a la electricidad, a lo que es generación, a lo que es transmisión, hemos visto, conductores, electricidad, energía, potencia, todo lo demás, manera general. Pero de todas maneras, si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor, me la hacen para no quedarnos con la duda, ¿no? Ok, no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Y la siguiente unidad, ahora sí entrando en materia de lo que es los sistemas de generación y transmisión, justamente es la energía, mejor dicho, la generación o las centrales hidroeléctricas, ¿no? Con ese tema empezamos el contenido de esta asignatura. Entonces aquí tenemos un esquemático bastante completo de lo que es una central eléctrica. Como podemos ver, es el aprovechamiento de un río, de una masa de agua, sobre todo del diferencial que nosotros podemos tener en esa masa de agua, ¿no? O sea, no solamente es que pase un río, sino que haya un diferencial en altura que nos dé una presión adecuada para mover las turbinas, ¿no? Y generar. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los puntos que serían las partes básicas de una central hidroeléctrica.
Como punto 1, aquí dice que tenemos la presa situada en el cauce habitual del río, el cual acumula agua para formar el embalse. Vamos viendo acá. Estamos aquí en el punto 1. ¿Ya? Entonces formamos un embalse, ¿no? Esa es la meta aquí. Dice, eso permite que el agua adquiera una energía potencial que después se transformará en electricidad. Entonces, si hacemos un embalse, nosotros estamos subiendo el nivel del agua, ¿sí? Y estamos generando una diferencia. ¿Dónde está esa diferencia? Esa diferencia de potencial. Entonces tenemos aquí, vamos viendo el nivel donde está la turbina, ¿ya? Y el nivel del embalse está por acá. Entonces de aquí a acá nosotros tenemos una altura, ¿no? Y esta altura nos genera una presión, ¿ya? Con la cual trabajarían y podríamos hacer mover las turbinas. ¿Ya? Como punto 2, aquí nos indica que el agua situada detrás de la presa discurre a través de una entrada y es conducida a través de una tubería forzada. ¿Ya? Entonces, el agua que está aquí represada es conducida, esta es la tubería forzada, ¿no? Esta es la tubería forzada, ¿sí? Con la cual hacemos circular el agua represada en este embalse en dirección hacia las turbinas. Como punto 3, dice, la energía potencial se va transformando en energía cinética a medida que el agua circula por la conducción, ¿sí? Entonces, a medida que esta partícula de agua de aquí viene por acá, va alcanzando, va transformándose, ¿no? La energía potencial se va transformando en energía cinética. Y esta de aquí es la que va a mover a la turbina. Punto 4. Al llegar a las salas de máquinas, el agua actúa sobre las paletas de la turbina, transformando su energía cinética en mecánica de rotación. ¿Ya? Entonces el agua que está aquí a gran velocidad y presión, entonces hacen girar las paletas de estos ejes de rotación que están unidos hacia los generadores. Como punto 5 dice, el agua una vez que ha crecido, una vez que ha cedido su energía, es conducida río abajo a través del canal de desagüe. Entonces el agua circula, ¿no? Entonces miren, en ningún momento el agua ha tenido contacto con algo contaminante, ¿no? Es solamente se le hizo el embalse, se le tiene una ductería, una tubería, un camino por donde circular, va moviendo las aspas, las paletas de los generadores y sale nuevamente, es regresada al cauce normal del río, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de contaminación que se pueda decir o hacer al agua, ¿no? Y finalmente en el punto 6 dice, el eje de la turbina está unido al del generador eléctrico que al girar convierte la energía rotatoria en electricidad. Entonces aquí tenemos el eje, como les mencionábamos, y aquí tenemos el generador. Y este generador sí ya me va a empezar a producir energía eléctrica. Y el primer punto donde se conectaría sería el transformador, ¿no? Este transformador de aquí. Aquí sale, se conecta al transformador. ¿Para qué? Para elevarlo. Y una vez que lo elevamos, ahora sí vengo a la transmisión. Para llevar esta energía a grandes distancias. ¿Ya? Entonces, como ven, aquí la idea que es mover con la ayuda del agua, con la ayuda de la diferencia de presiones del embalse, que forzamos, porque este embalse es forzado, utilizamos esa energía del agua para girar las aspas que están unidas a un generador. ¿Ya? La energía eólica ya es por demás intuitivo, ¿no? Ya no sería el agua el que mueve las aspas serían diferentes y ahora lo que mueve las aspas sería el viento.
Ahora, como el viento tiene menos fuerza y presión que el río o el agua del embalse que nosotros podemos tener acá, ahí viene una adecuación mecánica que sería una caja de engranajes, ¿no? Una caja de engranajes unida a las hélices. ¿Para qué? Para incrementar el torque y ese torque que sea capaz de mover al generador y este que pueda generar tu energía eléctrica, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, el principio es el mismo, ¿no? De estos de aquí. Ya vamos a ver los otros que son con energía no renovable, también el principio es el mismo, ¿no? Calentar agua, sea con carbón, sea con fuel oil, sea con una fusión atómica, pero calentamos agua y con esa agua caliente se genera vapor y ese vapor mueve unas turbinas y esas turbinas mueven los generadores y el resto del cuento ya lo sabemos, ¿no? Ok, entonces vamos viendo. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Buenas noches. Muy amable, gracias. Sí, eso ya es lo que le explicamos, ¿no? Aquí de pronto algo interesante que dice, ¿no? Ya tienen hecho una relación, ¿no? Entre el nivel del embalse, el nivel del agua en el embalse y la generación, ¿no? La potencia eléctrica generada. Entonces tienen una relación. Si es que el nivel disminuye, la generación también disminuirá, ¿ya? En ese sentido, de pronto también juegan con el número de unidades, ¿no? Porque no es que existe un solo generador, hay varias unidades generadoras trabajando al mismo tiempo. Entonces, si disminuyen el número de unidades de tal manera que cada unidad genere sus valores nominales. Funcionamiento de las hidroeléctricas. ¿A dónde es esto? Ah, es este. Y aquí me ayuda con la lectura, por favor. Otro voluntario.
Muy amable, gracias. Eh, esa parte sí, sí la tienen claro, ¿no? La parte de por qué elevarle la energía para disminuir las pérdidas. Bueno, recordemos un poquito. Las pérdidas son debidas, hablando de corriente eléctrica, ¿no? Las pérdidas son debidas a la resistencia de los materiales. Ya ningún material, ningún conductor tiene resistencia cero. Siempre tiene un valor de resistencia. Y la potencia calorífica generada es igual a la corriente por la resistencia, a ver, la resistencia por la corriente al cuadrado, ¿no? Ya, entonces, si es que nosotros disminuimos la corriente, nosotros vamos a generar menos calor, menos pérdidas. ¿Y cómo generamos menos corriente? Utilizando el transformador. Generamos menos corriente, pero aumentamos en el voltaje. ¿Por qué? Porque la potencia tiene que mantenerse, ¿no? Entonces, bueno, eso ya debieron haber visto en máquinas eléctricas, en los transformadores, solamente un repaso, ¿no? Por si acaso. Pero si es que no están claros, me avisan y aquí ponemos ecuaciones y hacemos la explicación completa, ¿no? Ok, clasificación de las centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas se clasifican, ¿no? En las que son de gran potencia, que estaríamos hablando de más de 10 megavatios de potencia eléctrica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, era de 15.000 vatios era la Coca-Cola Sinclair, ¿no? Entonces estaríamos hablando de centrales hidroeléctricas de gran potencia. Las mini centrales hidroeléctricas estamos hablando cuando generan potencias entre 1 megavatio y 10 megavatios de potencia, ¿ya? Y las microcentrales hidroeléctricas son las que generan una potencia menor a 1 megavatio. Entonces se clasifica por la potencia de generación, ¿no? La potencia nominal. Importancia de las centrales hidroeléctricas. Dice que para aprovechar el poder del agua que tienen todos los ríos, se crearon centrales hidroeléctricas. Estos están diseñados para convertir la energía cinética en energía eléctrica. Cuando se refiere a la energía cinética, se refiere a la capacidad o el trabajo para evitar que un objeto se mueva a una determinada velocidad. ¿Sí? Eso es de la energía cinética, ¿no? La electricidad, perdón, nos permite utilizar todos los electrodomésticos. Eso ya hemos visto. Todo funciona, casi todo, ¿no? Funciona con electricidad. Para ello, las centrales eléctricas utilizan actualmente tres métodos. Los métodos que utilizan para las centrales hidroeléctricas sería energía hidráulica a partir de embalses, que es el ejemplo que ya vimos, energía hidráulica mediante desviación de la corriente y energía hidráulica mediante almacenamiento bombeado. Ya, déjenme ver si tengo imágenes de esos por acá. No. Ya. Bueno, a manera rápida, ¿no? La de los embalses, esa es la que ya vimos, ¿no? Hay una presa, hay un muro de contención que permite el embalse del agua y ahí está instalado, ¿no? La infraestructura de la central. El de desviación de la corriente, entonces desvían la corriente del río hacia un área donde puedan ellos aprovechar la diferencia de potencial que tiene y ubican la central hidroeléctrica. Y la de el almacenamiento bombeado es en la que utilizan, sí, el agua del río, hace todo el desvío, el paso por los generadores, por las paletas, y de ahí nuevamente es bombeado aguas arriba para que siga recirculando, ¿ya? Entonces hay esos tres tipos, ¿no? Esos tres tipos de métodos de utilización.
que para la producción de energía hidráulica. Déjenme ver si de pronto en este enlace está. Ya, no deben estar escuchando el audio, ¿no? Déjenme solucionar ese problema. Tengo que detener aquí y colocar esto. Colocar esto. Exacto. Ya, ahora sí vamos. Pues miren, ahí está, ¿no? La parte de lo que es el embalse, la tubería de conducción hacia las paletas hacia las aspas, ¿no? A las paletas que están unidas al generador, se genera la energía eléctrica y el agua continúa su camino, ¿no? Al río. La energía generada lo primero que hace es ir hacia un transformador, elevador para ser transmitida. Era solamente la animación de la central hidroeléctrica, ¿no? Ya que estamos en esta, podríamos ver. Ay, esta no quería. Era
Ok, hasta ahí con estas animaciones. Ok. Listo, entonces estábamos hablando de que se aprovechaba de tres maneras, ¿no? Las centrales hidroeléctricas no aprovechaban, sino habían tres métodos, ¿no? Tres métodos para el aprovechamiento del agua de los ríos. Por los embalses, por la desviación de la corriente y por el almacenamiento bombeado. Las centrales hidroeléctricas de paso, sí, son centrales, dice, son centrales hidroeléctricas que recolectan agua de los ríos en función de las condiciones ambientales y el caudal disponible de las turbinas. El desnivel entre el agua es muy pequeño, son de centro donde se requiere un flujo constante. ¿Ya? Esas son centrales hidroeléctricas de paso, están en el paso del río, ¿no? De la disponibilidad del agua. Centrales eléctricas con embalse de reserva, bueno, esta es los mismos tres categorías, ¿no? Son centrales hidroeléctricas que utilizan cierta cantidad de agua para construir presas hacia arriba. A través de presas, los embalses separan el agua de las turbinas y generan electricidad durante todo el año independientemente del caudal del río. Este tipo de planta de energía puede utilizar la máxima cantidad de energía producida y los kilovatios hora suelen ser más baratos. La del embalse es la que mejores rendimientos nos dan, ¿no? Y las centrales hidroeléctricas de bombeo, centrales hidroeléctricas con dos embalses con diferentes niveles de agua y se utilizan cuando se requiere electricidad adicional. El agua del depósito superior pasa a través de la turbina y llega al depósito inferior, que se devuelve al depósito superior bombeando agua y regresando al depósito superior cuando la demanda de energía es baja durante el día. Como les decía, ¿no? Ya pasa el agua a través de las turbinas y el agua que pasa es nuevamente regresada mediante bombas aguas arriba. Partes de una central hidroeléctrica, bueno, esto creo que ya lo vimos en la imagen primera, incluso en la animación. Tenemos la presa o el embalse, tenemos la toma de agua, la tubería forzada, que es la que dirige entre el embalse y donde están la sala de máquinas, ¿no? Donde están las aspas de las turbinas. Tenemos los aliviadores o compuertas, son válvulas de control, ¿no? Sí, todas las centrales hidroeléctricas tienen dispositivos que permiten que el agua fluya desde el embalse hacia el lecho del río abajo para evitar el riesgo de desbordes que podrían provocar inundaciones. Ya, entonces esto es cuando tenemos el embalse demasiado lleno, deben haber válvulas, ¿no? Y compuertas que permite pasar el agua directamente al río sin pasar por la central. Cuarto de máquinas o sala de turbinas. Sí, ahí es donde están las unidades eléctricas, ya estas se utilizan para generar la energía, son generadores de turbinas, turbinas y grupo electrógenos, así como componentes de regulación y operación. El agua que fluye de la presa se gira a la turbina que impulsa el generador, esto ya lo vimos. Durante el mantenimiento, la entrada y salida del agua pueden salir del área de la máquina sin rociar agua. De acuerdo con el diseño general de las plantas de energía, las plantas de energía se pueden dividir en plantas de energía al aire libre y plantas de energía subterráneas. ¿Ya? Entonces, esta es otra subdivisión, ¿no? De este tipo de plantas al aire libre o subterráneas. Las que nosotros tenemos son subterráneas, ¿no? Coca-Cola Sinclair y todo eso es subterráneo. De ahí vienen, una vez que ya tenemos la generación, las turbinas, vienen la parte de los transformadores, ya sabemos qué son y para qué sirven, y las líneas de transporte de la energía.
Aquí nos está indicando que la línea primaria puede transportar voltajes hasta 500.000 voltios o más. El voltaje de la línea secundaria que conduce a la casa es de 220-110. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que al inicio veíamos lo que decía la regulación española, ¿no? Decía de 220.000 a 400.000 voltios en la etapa de transporte. Aquí está hablando de 500.000, ¿no? En la etapa de transporte y en la distribución de 220-110. Aquí viene lo interesante de la central hidroeléctrica, ¿no? El cálculo de la potencia instalada, ¿ya? Entonces, miren, esto es lo importante. No sé si estaba el compañero que quería hacer el tema de ver la potencia eólica, en cambio, ¿no? Ya, así como tenemos los métodos de cálculo para ver qué potencia podríamos generar con esas condiciones que tenemos, debe haber para la parte eólica, ¿no? Ver cómo calcular la potencia en función de los parámetros que tenemos del aire. En este caso dice la potencia instalada, también conocida como potencia útil o nominal, de la central hidroeléctrica se puede obtener de la siguiente fórmula. Todo multiplica, ¿no? Vamos viendo cada uno de los elementos que se multiplican. Por una parte tenemos la densidad del fluido. La densidad sabemos, ¿no? Es del agua. Aceleración de la gravedad, también sabemos, 9.8 metros por segundo cuadrado. El rendimiento de la turbina hidráulica. El rendimiento de la turbina, es decir, es un dato, ¿no? Un dato propio de diseño. Y aquí nos está dando valores, ¿no? El rendimiento está entre el 0.75 y el 0.94. Al ser un rendimiento es un parámetro adimensional, entonces no tiene unidades, solamente un número, ¿no? Menor o igual a 1. Sería 1 si es que el rendimiento sería del 100%, ¿no? Tenemos el rendimiento del generador eléctrico. Entonces, uno es el rendimiento de la turbina y el otro es el rendimiento del generador. ¿Ya? El rendimiento del generador está entre el 0.92 y el 0.97. Miren, el generador, siendo una máquina eléctrica, tiene mejor rendimiento que una turbina que es mecánico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la eficiencia de las máquinas eléctricas? Una máquina eléctrica es más eficiente que una máquina mecánica. Y aquí se puede comprobar, ¿no? La eficiencia del generador eléctrico está entre 0.92 y 0.97 y el de la turbina hidráulica entre el 0.75 y 0.94. También tenemos el rendimiento mecánico del acoplamiento turbina-alternador. Para que se unan estos dos tenemos un acoplamiento mecánico y este acoplamiento mecánico también tiene su rendimiento. Este está entre el 0.99 y el 0.95 y el 0.99. ¿Ya? Este es solamente el enlace, ¿no? El acople entre los dos. El caudal de la turbina en metros cúbicos por segundo también es dato del diseño. Y el H, el desnivel disponible en la presa entre las aguas arriba y aguas abajo en metros. Entonces, mire, casi todo es un dato ya conocido, ¿no? La densidad del agua, la gravedad, el rendimiento de la turbina, el rendimiento del generador, el rendimiento del acoplamiento. El caudal de la turbina también, ¿no? Dependiendo del diámetro que tiene la turbina, ya sabemos el caudal. Pero aquí viene lo importante, el H, la altura, la diferencia de potencial que existe entre el embalse y el punto donde están colocadas las máquinas. Miren, y con todos esos datos nosotros ya podemos calcular la potencia, ¿no? La potencia nominal generada de una central hidroeléctrica. Por favor, no se olvidarán esta, ¿no? Por ahí de pronto salga como pregunta de examen. Dice, para las centrales hidroeléctricas, el producto de toda la producción entre 0.8 y 0.85 se puede utilizar como primera aproximación. ¿Ya? O sea, todo el producto de acá, de lo anterior, podemos obviarle, ¿no? Entonces podemos dejar solamente como 0.8, 0.85 que multiplique al caudal y a la altura.
Entonces todas las constantes multiplicamos y nos va a dar un valor aproximado entre ese rango. ¿Ya? Entonces ahí la potencia solamente queda igual a un 8 que multiplica por el caudal y por la altura. Como aproximación, ¿no? Energía producida y horas equivalentes. Eso también es bastante interesante e importante. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? A ver, parece que sí. ¿Cómo le va? Ayúdeme, por favor. Ok, muy amable, gracias. Sí, aquí está haciendo otra equivalencia, ¿no? Y otra división en cuanto a centrales hidroeléctricas, que es la energía producida y las horas equivalentes, ¿ya? Entonces, aquí nos indica que las centrales se pueden dividir en centrales eléctricas básicas, ¿sí? En el que las horas equivalentes son aproximadamente a 5.000 horas. ¿Ya? Centrales eléctricas de media punta, las horas equivalentes son aproximadamente de 3.000 horas y los periodos picos centrales que equivalen aproximadamente a 2.000 horas o menos, ¿no? Entonces aquí tenemos la fórmula para calcular el número de horas equivalentes, tenemos la energía generada anualmente, ¿ya? La potencia nominal de la instalación, que es lo que ya sabemos cómo calcularle arriba, ¿ya? Y el factor de carga, ¿no? El factor de carga. La altura del salto de agua, bueno, este es la diferencia, ¿no? La diferencia, vamos a ver qué nos indica acá. Ah, en cuanto a las velocidades, ¿no? Los canales o zanjas se construyen entre ellos, la velocidad de circulación es aproximadamente de 1 metro, de 1.5 metros por segundo. Ya, eso es lo que la velocidad, ¿no? A la que van. Y la pendiente es de 0,5 a 1 milésimo en el caso de las tuberías. Eso para lo que es la altura del salto de agua, ¿no? El caudal, el caudal va a depender de la turbina, ¿no es cierto? El caudal de la turbina va a depender del tipo de turbina con cual estemos trabajando. Y aquí en esta tabla podemos ver las diferentes turbinas, ¿no? La Pelton, que es la más famosa y utilizada, ¿sí? Tiene un factor, ¿sí? Un factor de, ¿cómo se llamaba este factor? Un factor de caudal, ¿no? No, por acá estaba.
Sí, es para calcular el caudal. Entonces el factor, ¿no? El factor de la turbina es de 0,1. Está la turbina de flujo cruzado, Osberger 0,015. Aquí parece que hay un error, ¿no? Es 0,15. Aquí se ha corrido la coma. Ahí hay un error. La turbina Kaplan de 0,22. Esto sería 0,10, 0,15, 0,22. La semi Kaplan 0,35, igual que la Francis. Y las de hélice, que sería de 0,65. ¿Sí? Los factores de las diferentes turbinas que existe para lo que es el cálculo del caudal. ¿Qué otro parámetro necesitamos aquí en las centrales hidroeléctricas? Creo que ninguno. Ya con esto están cada uno de los que formaban parte del cálculo de la potencia, ¿no? Aquí estamos. El caudal de la turbina está estrechamente relacionada con ese factor, ¿no? Dependiendo del tipo de turbina que se utiliza. La altura, eso ya está por demás. Y los otros elementos, perdón, los otros factores que son casi constantes, ¿no? De hecho, los pueden reemplazar por 8. Esto en cuanto a las generalidades de una central hidroeléctrica. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud en cuanto a la estructura, a cómo se utiliza una central hidroeléctrica para la generación de electricidad. Si yo quiero hacer un cálculo, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, la competencia, el perfil profesional de ustedes no es el del diseño, ¿no? Pero sí es bueno saber cómo puedo yo calcular, cómo puedo estimar. Y por eso les he puesto solamente las fórmulas que les va a servir para eso, ¿no? Para sacar datos aproximados y datos básicos de lo que se necesita. Ya de ahí ir un poquito al diseño, de ver las alturas, de ver los demás parámetros de turbinas, caudales, diámetros y todo lo demás, eso se lo deja para la parte ingenieril, ¿no? Ellos son los encargados de hacer todo eso. Acá solamente para que tengan una idea cómo puedo yo calcular en función de los parámetros más básicos y conocidos, ¿no? Que sí es ya competencia de ustedes, para que tengan una idea general. Entonces, en cuanto a esta parte, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Déjenme ver. Dígame. A ver, aquí en la parte del diseño ya se establece, ¿no? La potencia que va a generar dependiendo de la altura. O sea, no es que usted le va a variar las condiciones al generador y el generador va a tener un rango de variación. No, siempre trata de mantener las condiciones de diseño a cada una de las unidades de generación. Lo que usted hace es jugar con varios generadores, ¿no? A ver, vamos un poquito acá. Digamos que tenemos varios generadores. ¿Ya? Varias unidades, aquí 5 unidades, ¿ya? Entonces, digamos que aquí estos se unen a una misma tubería o hasta acá arriba, ¿ya? Y acá, luego de que pasa por la turbina, se une a otra tubería y sale al río, ¿no? Se devuelve.
A eso súmele válvulas y todo lo demás, ¿ya? Entonces, lo que se hacen es, dependiendo de los niveles que se tiene, el nivel y estaría fijado las alturas, ¿no es cierto? Pero es el caudal, dependiendo del caudal que se tenga, ¿ya? Puede usted funcionar todas las unidades o va jugando con las unidades, ¿sí? Va disminuyendo unidades y va disminuyendo la potencia total de la central, pero la potencia generada por cada unidad siempre es la misma. Ya digamos que esta de aquí le genera, a ver, pongámosle 1 megavatio. Ya, 1 megavatio. Esta 1 megavatio. Esta también 1 mega, todas 1 mega. Ya, todas me van a generar 1 mega. ¿Ya? Entonces, en total, esta hidroeléctrica me podría generar hasta 5 megavatios, porque te puedo poner todas las unidades, ¿no es cierto? Ya, pero yo puedo ir jugando si no tengo todo el caudal suficiente para las 5, mantener las 5 unidades. Entonces, a una unidad le dejo fuera de servicio. Ya no voy a generar 5 megavatios en la central, voy a generar 4, ¿sí? Pero en ningún momento yo estoy modificando la generación de las unidades. La generación de las unidades más bien se trata de que sean reguladas, ¿no? De que sean constantes. Entonces no es que aquí de lo que generaba un megavatio voy a generarle 800.000, ya, kilovatios, 800 kilovatios. No, no va por ahí. Las unidades se tratan de que generen los valores de diseño. Entonces, este parámetro que nosotros estamos viendo aquí del factor de la turbina es parámetro de diseño. O sea, la turbina tiene un diámetro, tiene un tipo de estas palas, ¿ya? Y en función de eso ya tiene un rendimiento, ya tiene un caudal. Usted por ahí no puede hacerle circular más. Menos sí podría hacerle circular, pero más ya no podría. Es como un tubo de agua, ¿no? En un tubo de agua, por más que le conecte al océano, por ese tubo de agua va a llegar a pasar lo máximo, un cierto número máximo de flujo. Ya, así le conecte a una piscina, a un tanque reservorio o le conecte al océano Pacífico. Por el tamaño de esa tubería ya está restringido el flujo, ya, el caudal, porque es la sección transversal por la velocidad que circula. Entonces ya por ahí no va a poder hacerle circular nada más, ¿no? Entonces son parámetros de diseño a los cuales debe mantenerse el funcionamiento constante. La otra parte, la del mantenimiento. El mantenimiento aquí en teoría, ¿no? En teoría sería como dicen ahora de moda, ¿no? Es libre de mantenimiento. ¿Qué mantenimiento se debería dar? Solamente en la parte si es que estuvieran con suciedades o si es que no hubieran puesto un buen filtro en la parte de arriba, ¿no? Los sedimentos, ¿sí? O las fugas que pudiera haber, pero eso ya es parte del diseño también. Eso creo que fue uno de los inconvenientes en una de las centrales, creo que es de la de San Rafael, algo así, que tenían fugas, ¿no? Fugas de agua en las centrales. Eso sí es un gran problema, pero eso ya es problema de diseño. En cuanto a mantenimiento, lo único que podría hacer es el paso de aquí de algún cuerpo sólido, ¿ya? Por aquí, pese a que tenemos filtros y todo, rejas de filtraje y hay todo un mecanismo, ¿no? Las centrales, la Coca-Cola Sinclair me parece que tiene unos canales, unas piscinas donde se recolecta el agua y de ahí va a un vórtice, ¿sí? A un vórtice luego de que se hace un filtraje, ¿no? Para que no pasen sólidos. Entonces los sedimentos son tratados en esta parte de acá, ¿no? Aquí se tratan los sedimentos, de tal manera que eso no viaje y no venga acá hacia las paletas para que no las obstruya. Ese sería el mayor problema, ¿no? Si es que quisiéramos hacer mantenimiento, el que esté pasando eh, suciedades, impurezas que se vayan acumulando en las turbinas. Y ahí, ¿qué otra cosa más?
Y ahí todo es mecánico, ¿no? Es lo que les decía, en esta parte de por aquí tenían fugas en la central de San Rafael, algo así. Y, y eso sí es problema, ¿no? Ese sí es problema porque las fugas en toda esta cimentación, tratar de corregir si es un poco complicado. ¿Qué otro problema en cuanto a mantenimiento se podría dar? Ah, también se hablaba, ¿no? Tenemos, ya borré lamentablemente, teníamos las varias unidades, ¿no? Entonces usted puede bypasear las unidades. Tiene compuertas, tiene válvulas en las que usted puede bloquear del un lado, bloquear del otro lado, ¿sí? Y tiene acceso aquí a las turbinas para hacerles el trabajo de mantenimiento. Mientras tanto, el agua o circula directamente del embalse al río o está a través de los otros de las otras unidades de generación, ¿no? Pero todo sistema de estos debe tener sus válvulas, ¿sí? Para el trabajo de mantenimiento. Sí puede bypasear usted el flujo de agua, ¿no? Eso en la parte mecánica. En la parte de generadores, bueno, esas salas que son bien limpias, herméticas y todo lo que se pueda, ¿no? ¿Para qué evitar los problemas de mantenimiento causados por factores ambientales? Ya los causados por fatiga mecánica o por problemas eléctricos en aislamiento de cables y eso, bueno, ya eso es propio de las máquinas eléctricas. Pero para que no hayan inconvenientes por problemas ambientales, sí están diseñados todas las estructuras, las salas de máquinas, para tratar de evitar al máximo ese tipo de inconvenientes, ¿no? Y no estar dando mantenimiento por ese tipo. No sé qué más le puedo indicar respecto a esta parte. Déjeme ver, yo por acá tenía las imágenes. No, eso, segundo. Segundo nada más para ver si le encuentro las imágenes. Bueno, esperemos que se cargue. No sé qué abrir la página. Bueno, en todo caso, estas páginas que estoy intentando abrir están aquí en la guía de estudio mismo, ¿no? Si ustedes se fijan, en la parte final, bueno, aquí están las animaciones. Perdón. En la parte final de este capítulo, de esta unidad, están también la parte de bibliografía y es más, hay hay unas autoevaluaciones, ¿no? Si es que quieren ir revisando o contestando ¿qué sería? Evaluaciones, no son tan complejas, son preguntas generales respecto a esta temática, también están aquí relacionados, ¿no? Entonces ustedes abren estos enlaces y pueden ir revisando. Justamente una de las que estoy abriendo es esta de aquí, esta dirección, pero no me abre, ¿no? No sé, algún inconveniente hay.
Déjeme ver si ya se abrió. No. Ah, ya. Por aquí está. Miren, aquí tenemos la sala de máquinas, ¿no? Por ejemplo, y una central hidroeléctrica. Esta obviamente es una central no tan grande, ¿no? La parte de la presa, miren, ¿no? Es toda una infraestructura para mantener un embalse de agua a una cierta altura. Las turbinas, miren, aquí están los diferentes tipos de turbinas, ¿no? Esta es la de tipo paletas, la de la izquierda, esta es la más común, ¿no? La del rendimiento que tenía de 0,10. Este es otro tipo de acá y el último, el que tenía menos factor, ¿no? Menos factor de turbina, era este, el de las hélices. ¿Ya? Entonces ese tipo de turbinas tenemos para las centrales hidroeléctricas. Aquí pueden ver el impacto ambiental de las centrales hidroeléctricas si quieren profundizar un poquito más. Ventajas e inconvenientes de las centrales eléctricas. A ver, vamos viendo aquí entre ventajas rápidamente. Dice, las centrales hidroeléctricas se caracterizan por ser limpias, sí, y por no necesitar combustible, obviamente, utiliza recursos eh, renovables, ¿no? Además, sus embalses se puede utilizar para suministrar agua a las poblaciones cercanas, ¿sí? Entonces, miren, el aprovechamiento del mismo embalse, ¿no? No solamente utilizan para la central, sino que de aquí ya pueden dar el agua hacia a la población, ¿no? Circundante, como protección contra las inundaciones o para el regadío. También es importante señalar que las centrales tienen costos de expansión y mantenimiento bajos. Es lo que les decía, ¿no? Mantenimiento ahí, en teoría, son como decimos ahora, ¿no? Libres de mantenimiento. O sea, no requiere mantenimiento. En todo caso, el mantenimiento es bastante bajo. Y las turbinas hidráulicas son de fácil control y mantenimiento también. Ya, a pesar de todas estas ventajas, las centrales hidroeléctricas también presentan varios inconvenientes, como por ejemplo su elevado tiempo de construcción o los elevados costos de infraestructuras y de inversión por kilovatio instalado. Además, la generación de energía depende de las condiciones meteorológicas y puede variar de estación a estación. Esas serían las desventajas, ¿no? La inversión sí es grande, por eso eh, es responsabilidad más de los gobiernos que de alguna empresa privada, ¿no? Ese, ese rango de capital lo maneja un gobierno, ya no una empresa privada. Entonces es el Estado o las inversiones que a nivel de Estado puedan hacerse para la construcción de este tipo de centrales, ¿no? Y entonces la inversión es alta, ¿no? El costo de inversión. Y de ahí también las condiciones, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Acuérdense la de Paute, ¿no? La de Paute, antes de tener Coca-Cola Sinclair, antes de tener las otras hidroeléctricas, era una de las más grandes, ¿no? Y no siempre tenía el nivel del embalse requerido para la generación, entonces teníamos problemas. Entonces es bien dependiente de las condiciones meteorológicas. Eso en cuanto a ventajas e inconvenientes, ¿no? De una central hidroeléctrica. De ahí, como pueden ver, es amigable con la naturaleza, ¿no? O sea, se puede ver dentro del paisaje insertado por ahí una central hidroeléctrica, porque nos aprovechamos de la naturaleza, ¿no? ¿Qué más con imagen podemos ver aquí? Creo que ya no hay más. Ok. Eh, si quieren profundizar igual aquí hay links que les mm, pasa directamente a estos puntos, ¿no? Por ejemplo, de turbina, la energía cinemática, dice transforma la energía cinemática en energía eléctrica.
Y aquí se va a la parte de la definición, ¿no? De energía mecánica, tipos de energía, energía mecánica, energía interna, energía eléctrica, energía térmica, electromagnética y todas las demás energías, ¿no? Entonces ustedes pueden seguir los links y pueden ir revisando algún otro tema si es que no lo tienen bien claro, ¿no? Esta página es bastante interesante para esta asignatura, para el entendimiento de este tipo de sistemas de generación, ¿no? De hecho está dentro del campo educativo, como lo pueden ver, entonces fue diseñado para eso, ¿no? Preguntas, jóvenes, en cuanto a las centrales hidroeléctricas. Dígame. Por esta cuestión de pandemias, no, pero hay una ruta Coca-Cola Sinclair en su página. Hay un enlace en el que usted puede hacer una visita virtual. Déjeme ver si tengo por aquí a la mano. Aquí está. Tour virtual. Esperemos que se me abra, ¿no? Un tour virtual hacia la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Eso ahí está cargando. Miren, si quieren les comparto el enlace al aula virtual para que ustedes puedan ingresar y puedan ver, ¿no? Si tiene gafas de este tipo 3D también puede utilizarla y puede ver, ¿no? Entonces usted puede, como que estuviera ahí, ¿no? Como si estuviera parado en el sitio, puede ir visitando todas las áreas que se tiene de la central hidroeléctrica. Miren aquí, por ejemplo, aquí está la parte donde empieza, ¿no? Empieza la captación del agua para el embalse. Miren, el río, este está en unión de Río Quijos y, y el Salado, me parece, el que forma, los que forman el río Coca. Ya, entonces miren, por aquí es donde ingresa el agua. Hay que ver, vamos por partes. Esta es captación, dice, este es del vertedero. Miren, este es el vertedero, donde se va haciendo la sedimentación, ¿no? De las partes sólidas, del filtraje y todo lo demás. Ya, una vez que ya se filtra toda esta parte de aquí, esperemos que se cargue completo para que lo puedan ver. Ya, entonces una vez que a manera de filtro aquí se trata, por decirlo de alguna manera, el agua del río, va al túnel de conducción. Miren, este es el túnel de conducción, ¿no? El que lleva el agua hacia la sala de máquinas. ¿Ya? Entonces miren, aquí el agua ya está libre de las impurezas que se puedan, ¿no? Tampoco es que van a filtrarle completamente. Pero esta es otra foto del embalse. ¿Ya? Vámonos por acá al túnel más bien. Estoy regresando. Vamos a avanzar entonces con las imágenes que están acá. Vámonos a la casa de máquinas.
tenemos la vía, ¿no? La vía. Aquí está el ingreso a la casa de máquinas. Un poco demorado por el internet, pero esto está en la vía que es Papayacta Lago Agrio, ¿no? Está en la vía. Exactamente es a la vuelta de la estación de bombeo del Salado del oleoducto de Petroecuador. Es justo en la vía que va hacia el Lago Agrio. Ahí está. Bueno, me hace acuerdo para regresar, ¿no? Una imagen primera y ahí podemos ver la estación de bombeo, la vía que era normalmente para ir al Lago Agrio. Entonces, no está escondida, está como, repito nuevamente, al filo de la carretera que siempre se transitaba para ir al lago. Miren, aquí está ya la entrada. Vamos a ingresar a la sala de máquinas. Miren, aquí están todas las cavernas, las vías. Ahí están las camionetas parqueadas, ¿no? De Cenel, de los amigos de Cenel. Vean, tienen un sistema contra incendios ahí adentro, toda la tubería roja, sistema contra incendios. Miren esos pisos brillando, ¿no? Vamos más acá adelante. Ok, miren. Ahí está Coca-Cola Sinclair, Select EP. Aquí estamos en la playa de montaje, así se llama esta parte. Ya, este es un piso superior. Ahí están los tableros, ¿no? Los tableros de las unidades de generación. Imagínese todo un sistema de control, ¿no? Para tener, mira, ahí está marcado por unidades. Este pertenece a la unidad 5. Todos los tableros que corresponden a esa unidad. Miren, marca ABB, los equipos de control que tienen. Ya, esta es la unidad 6, unidad 5. Para allá van las demás unidades, ¿no? Las, aquí están las unidades, la parte superior de los generadores, ¿no? Miren. Ahora vamos hacia abajo para verle las unidades de generación. Esta es la parte de control. Vamos al piso de generadores. Vean ahí los cilindros, ¿no? De CO2 para contra incendios. Y es sistema automático, ¿verdad? El que tienen ahí para contra incendios. Si le ven el controlador en la parte de arriba de los cilindros. Sistema automático. Vean, el tanque rojo también, ¿no? Es parte del sistema contra incendios. Están los compresores. Y si ustedes ven esta parte ya de construcción circular, ya es es la parte de afuera del generador, ¿no? Que está girando en el interior. Esa corresponde a la unidad 6. Vamos por acá a ver. Nos indica la flecha. Acuérdese que ahí adentro, bueno, en la parte de acá arriba están los generadores como tal, ¿no? Más abajo está la parte de las turbinas. Sí, efectivamente, son las bandejas, ¿no? Para el tendido eléctrico.
y de control, ¿no? Vean todos los tableros que tienen aquí para el control de las unidades. Entonces hay cualquier cantidad, ¿no? De cableado. El de aquí, bueno, ahí es el aire acondicionado, ese ya es conocido por ustedes, ¿no? Entonces, miren ahí las líneas. Aquí era lo que se mencionaba, las válvulas. ¿Se acuerdan que había juego de válvulas aquí? Las líneas azules. Aquí tenemos líneas de tubería en verde. Esas ya son propias del proceso, ¿no? Las rojas, en cambio, es sistema contra incendios. A ver qué hay más para acá. Creo que aquí me estoy regresando. Sí, ya me regresé. Vamos al piso de turbinas entonces. Ya, este es el piso de las turbinas. Pues ahora sí, en estos espacios circulares, ahí adentro tenemos el agua, ¿no? Y miren, ahí tenemos todas las tuberías para medir lo que es presión, flujo y todo lo demás, ¿no? O sea, aquí adentro, en el interior de estas partes, ahí sí tenemos las paletas, ¿no? Ese tipo de turbinas que habíamos visto. Esos diferentes tipos de turbinas que pueden ser utilizadas aquí. Vemos que se cargue. Sino hidro creo que fue, claro, los chinos. En esa década los chinos reinaban aquí, ¿no? Bueno, en realidad tienen la infraestructura, ¿no? Tienen la tecnología, la infraestructura, tienen el personal. Eh, Siendo sinceros, China, como se dice, ¿no? Es la fábrica del mundo. O sea, usted en Estados Unidos se puede diseñar algún elemento. Los celulares, por ejemplo, el famoso iPhone, es diseñado en Estados Unidos, pero ¿dónde es hecho? En China. Entonces ya es indiscutible, ¿no? La fama de fábrica del mundo que lo tienen los chinos. Ellos pueden fabricarnos o hacer nuestras instalaciones, porque tienen todo para hacerlo. Miren, entonces este sería el piso de las turbinas. Vuelvo y repito, aquí en el interior de estas construcciones circulares, ahí están las paletas, ¿no? Ahí está la parte de las aspas que le mueve al generador que estaba un piso más arriba, ¿no? Entonces aquí, como ven, hay cualquier cantidad de tuberías, ¿no? De sistemas de bombeo y todo lo demás, porque usted puede controlar esa parte del fluido, del flujo de agua, ¿no? Eh, Piso, veamos qué es esto, válvula esférica, dice aquí. Miren, esto es más abajo todavía. Miren, ahí se puede apreciar la tubería, ¿no? Esa es la válvula, ¿no? La válvula de control. La que les decía que usted puede cerrar para hacer mantenimiento de la turbina. Miren, aquí está, ¿no? Ese es el tubo completo, miren, el tubo, el diámetro real del tubo que ingresa con el agua hacia la parte de las turbinas para girarlas. Entonces ahí le estamos viendo, ¿no? Esa es la válvula con la que se controla el flujo de ingreso hacia la turbina, ¿sí? Justamente esta es la tubería y la válvula. Vamos viendo aquí, dice la subestación GIS, que es... mm, aquí hay tubería, ¿no? Esta parte no sé de qué es.
Acá tenemos ya la parte de salida, ¿no? De la generación. Por aquí está el patio de transformadores. Y ya la subestación elevadora, ¿no? De lo que sale la generación. Ahí está la construcción. Por allá está ahí al fondo, si le ven el túnel de la sala de máquinas del ingreso que era. Y acá ya tenemos el patio, ¿no? El patio de transformación, donde empieza ya la red de transmisión. Y si ustedes ven de ahí hacia atrás a la montaña, ya empieza a subir, ¿no? La transmisión de la energía. Y por último, el túnel de descarga, por donde el agua regresa nuevamente al río. Entonces, tal cual como lo vimos en la teoría, lo vimos en la animación, este ya es real, ¿no? Hoy por hoy es la hidroeléctrica más grande del país, Coca-Cola Sinclair. Miren, allá está el patio en la parte de distribución. Aquí es donde ya sale nuevamente el agua y va al cauce normal del río. Y por aquí sale y regresa el agua a su caudal normal. Sí, este es el Coca-Cola Sinclair. Sí, está en la vía, eso es lo que les digo, ¿no? Está en la vía. Ajá, está justamente en la vía. Bueno, este enlace les voy a pasar al aula virtual, ¿no? Para que ustedes puedan hacer la visita, vean que con más detenimiento, ¿no? De pronto aquí no nos ayudó mucho el internet, pero ustedes sí lo pueden ir revisando, ¿no? En una de las primeras imágenes me parece que estaba para que se ubiquen dónde están. Bueno, déjenme ver. Ah, miren, ese es el que decía, lo que está acá atrás, lo que ustedes ven con techos rojos, esa es la estación de bombeo de Petroecuador, ¿no? La del Salado. Entonces, esta aquí por el filo que pasa ahí es la carretera que siempre hubo desde Papayacta a Lago Agrio. Entonces, miren, está justo en la vía. Ahí la vía viene por acá y da la vuelta, miren, la vía todo por la parte de atrás y continúa. Ese es el carretero. Entonces, del carretero hacia el río es donde que construyeron todo esto, ¿no? Como dice el compañero, está en en el camino. No sé si hay cómo acercar esto, creo que sí. Ah, sí. Miren, ahí está la estación de bombeo de Petroecuador, la estación El Salado. De hecho, miren la carretera, ¿no? Ahí está la carretera, aquí al frente había la parada de los carros, de transportes también. Miren, esa es la carretera normal con la que se iba al Lago Agrio. Ya. Entonces está, como dice el compañero, ¿no? Está en la vía y es de fácil poder ver, ¿no? Fácil acceso. Listo, jóvenes, no sé si tienen preguntas, inquietudes. Si es que no, yo les subo este enlace al aula virtual, ¿no? Para que ustedes revisen y lo puedan ver con más detenimiento. Listo, jóvenes, entonces no es más por esta clase. Que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana, ¿no? Estoy al día con todo. Ahorita sí revísele. Sí, está, todas mis materias están subidas, actualizadas. Revísela nomás. Ok, pase bien, hasta luego.